Buenas tardes, César. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por el interés en esta sesión. A mí le decía a César al comenzar que esta es la sesión en la que me siento más relajado y cómodo. Lo que tiene su trampa, porque el discurso de César es uno de los discursos, voy a utilizar una palabra que no me gusta utilizar, pero la voy a utilizar porque se utiliza mucho, más potentes en la actualidad. Para mí es uno de los referentes en esa disciplina extraña que es la sociología y que compartimos. Y para mí es un verdadero placer estar aquí contigo. Luego te presentaré brevemente, porque no necesitas presentación, pero me gustaría comenzar, si te parece bien, con la voz de las personas sobre las que trata este ciclo, y algunas de las cuales nos acompañan hoy y se lo agradezco. De manera que si te parece bien y no te importa, luego te presento. Vamos primero a ver este vídeo, que yo creo que es una inmejorable introducción. En las noticias salió Strauss-Kahn diciendo que se corría el riesgo de que hubiera toda una generación perdida a causa de la crisis de 2008. Eso salió en las noticias. En mi casa estábamos cenando y mi madre me dijo que, muy enfadada, que debería escribir una carta al director del País para quejarme de aquello que estaba diciendo ese señor. Anoche escribí esa carta y la mandé. Y claro que hablé de Dominique Strauss-Kahn, pero no le hablaba a él. Yo lo que hice en esa carta fue hablarle a todos aquellos que me estaban ignorando, porque en aquel tiempo yo solo escuchaba hablar de aquellos planes de contingencia para ayudar a esos trabajadores de la construcción que ya no tenían nada que construir, a todos esos desempleados de larga duración, a esas pobres personas que por supuesto eran unas pobres personas que a lo mejor con 50 años se veían en la calle y por supuesto su reinserción laboral era muy complicada. Pero ¿qué había de mí? Es que lo mío no era un drama, porque yo lo vivía como un dramón y no se me mencionaba, no existía. Entonces, de alguna manera, yo entendía aquello de que corríamos el riesgo de una generación perdida a causa de la crisis. Yo decía, o sea, encima me señalan a mí. La primera vez que me mencionan es para señalarme con el dedo. Y si hasta ese momento lo único que me quedaba era esperanza, de trabajo no tenía, lo único que me quedaba era esperanza, ahora también me la querían quitar. Entonces yo decía, no, hombre, y lo que habría que haber dicho es que lo que se corría era el riesgo de que toda una generación de políticos, de administradores y de gente muy importante que se permitió el lujo de mirar para otro lado, se perdiera. Porque es que además toda esa gente, cuando ocurrió todo aquello, nos miraba y nos culpabilizaba a nosotros, cuando nosotros éramos las víctimas, para que encima de no meterles en la cárcel, tuviéramos que pedirles perdón. Y eso fue mi carta. Bueno, Strauss-Kahn tiene un problema de despiste, se le pierden generaciones, fondos en cuentas opacas. Diana se está refiriendo a un momento brutal en la historia reciente de las sociedades, y en concreto en la historia reciente de la sociedad española, que es la sucesión de crisis que conocemos como la Gran Recesión de 2008. Que es el contexto de este ciclo. Nos preguntamos
por aquellos procesos, aquellas realidades, aquellas situaciones que para las generaciones más jóvenes, algunas no tan jóvenes, ya, pues suponen vivir en crisis, en una crisis permanente y de muy distinto tipo, económica, social, cultural, climática, ahora sanitaria, con la complicación o con su posible complicación en otra vuelta de tuerca a los problemas económicos o socioeconómicos y sobre todo la desigualdad. Y de eso habla Diana, del momento que ella vivió cuando en 2008 estalla esa vida plácida que pensábamos que teníamos, y ella reacciona a unas declaraciones de Dominique Strauss-Kahn, que en aquel momento era director gerente del FMI, en torno a una generación perdida, ¿no? Y para hablar de algunos de los elementos que desde mi punto de vista articulan esta vida en crisis constante, no se me ocurre realmente un discurso más relevante que el de César Rendueles. Como he prometido, va a ser una presentación muy breve, porque César no necesita presentación. El pensamiento de César se presenta por sí solo. En este momento es para mí, y no es la primera vez que lo digo, por eso él sabe que no estoy mintiendo o fingiendo, para mí es el discurso filosófico sociológico más potente en la actualidad. El hecho de que sus libros sean leídos y estudiados no solo en España, sino en muchas otras lenguas también, es buena prueba de lo que digo. Y bueno, pues como no podría ser de otra manera, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas va a tener el placer y el privilegio de contar con su participación en breve ya, lo que digo con mucha pena, con mucha alegría y con mucha pena. Y si hay un elemento, César, que tú has trabajado mucho recientemente, has trabajado muchos ámbitos, pero desde mi punto de vista es significativo que te hayas interesado por los bienes comunes, sobre todo en este momento, ¿no? Y para centrar un poco el diálogo, lo primero que me gustaría preguntarte es ¿qué son los bienes comunes? ¿O cómo entiendes tú los bienes comunes? Bueno, antes de nada, muchas gracias Esteban y por supuesto también a los anfitriones del CaixaForum y a todos y todas ustedes por asistir hoy. Bueno, los bienes comunes son recursos de todo tipo, pueden ser servicios, pueden ser bienes materiales, que muchísimas sociedades preindustriales durante miles y miles de años pues han producido, han cuidado, han desarrollado colectivamente para su propio sustento, para su propio bienestar, ¿no? Son bienes de propiedad colectiva, es decir, que no son ni bienes privados, individuales, pero tampoco son bienes gestionados por el Estado, por una entidad ajena. Existen en España, reciben 1000 nombres diferentes, igual que en el resto del mundo, y cualquiera que tenga algún contacto, por remoto que sea, familiar con el mundo rural, pues está más o menos familiarizado con ellos. Hay zonas de España donde la mayor parte de los bosques, por ejemplo, son de propiedad comunal. En Castilla es muy habitual que las dehesas sean de propiedad comunal, y tenemos un caso estudiadísimo en todo el mundo de un recurso de gestión comunal que es los tribunales del agua de Valencia, que se estudian en todo el mundo como un ejemplo muy característico de bienes comunes muy sofisticados, etcétera, ¿no? Esos son los bienes comunes. Tradicionalmente habían sido muy infraestimados e infraestudiados en la teoría económica y teoría sociológica más o menos estándar. Era algo a lo que se le prestaba poca atención, se consideraba algo arcaizante, destinado al fracaso, incompatible con sociedades modernas, ¿no?
Pero bueno, pues desde los años 80, sobre todo a partir de los años 90, empieza a recibir una atención muy destacada, sobre todo gracias al trabajo de una autora extraordinaria, Premio Nobel de Economía, que es Elinor Ostrom, que hizo un conjunto de investigaciones realmente maravillosas acerca de los bienes comunes históricos, su desarrollo en la contemporaneidad, por ejemplo en el entorno digital, ¿no? Cómo se producen bienes comunes digitales. Y bueno, sobre todo es el resultado inicialmente, ¿no?, de ese trabajo de Elinor Ostrom, que empieza a tener mucha difusión, y a partir de ahí es un caso de éxito académico, o sea, fueron investigaciones académicas, pero a partir de ahí empezó a generalizarse el uso de bienes comunes y ha pasado a formar parte un poco de la cultura ciudadana y política compartida, ¿no? Así que bueno, eso es un poco de dónde vienen los bienes comunes y en dónde estamos ahora. Entonces no son exactamente bienes públicos. No, de hecho hay un problema de definición complejo, porque los economistas usan el término bienes públicos en un sentido muy concreto, los diferencian de los bienes comunes. Los bienes públicos son, por ejemplo, un faro, es decir, un bien que cualquiera puede usar, pero que un uso no va en detrimento de otro, ¿no? Yo construyo un faro para mis barcos, ¿no? Y si alguien se aprovecha de él, pues eso no me afecta a mí, mis barcos pueden seguir usándolo tranquilamente, ¿no? Pasa lo mismo con las ondas de radio y otros bienes. En cambio, los bienes comunes son otro tipo de bienes en los cuales, bueno, pues si otro lo usa, yo no lo puedo usar, ¿no? Como el agua, como un banco de pesca o la leña. Ese es el sentido técnico en el que lo usan los economistas, que no es como usamos normalmente bienes públicos. Los bienes públicos, cuando lo usamos en nuestro lenguaje cotidiano, nos referimos más bien a bienes públicos estatales, los que da el Estado, ¿no? La sanidad, la educación, etc. Y los bienes comunes tampoco son exactamente bienes públicos en ese sentido, al menos en su versión tradicional, tal como son entendidos tradicionalmente, ¿no? Porque son bienes autogestionados. Yo creo que esta es la clave, ¿no? A diferencia de los bienes públicos, que entendemos que hay una entidad en la que participamos a través de nuestros impuestos, los votos democráticos, la elección de representantes, pero no en su gestión directa. En los bienes comunes es la propia comunidad la que se organiza y la que elabora, pues, el funcionamiento, los sistemas de vigilancia, etcétera, ¿no? Toda la normativa que los regula. Entonces, son bienes que tienen que ver, y esto yo creo que lo podemos comentar a continuación, ¿no? Si os interesa, en el turno de preguntas, son bienes que tienen que ver con los bienes públicos estatales, tienen que ver con ellos, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Sí nos interesa comentar. De hecho, te voy a pedir que te extiendas, porque entiendo que esta capacidad de autogestión implica también una cierta madurez en las sociedades y en las comunidades. Nuestras sociedades son sociedades maduras, claro, para... Sí, yo creo que a veces se hacen unas dicotomías y unas oposiciones muy estrictas, ¿no?, entre bienes privados, bienes comunes, bienes público-estatales, ¿no? Y, bueno, efectivamente, cuando hacemos catálogos conceptuales, ¿no?, para orientarnos y establecer teorías, pues está bien hacerlo así, porque nos ayuda, efectivamente, son como mapas, ¿no?, mapas que nos ayudan a articular mejor nuestras ideas. Lo que pasa es que la realidad es más compleja, y la realidad lo que se da a menudo son situaciones híbridas, ¿no?, donde los bienes comunes a menudo desarrollan, sobre todo cuando son bienes complejos, que afectan a mucha gente, no a pequeñas comunidades de 30 o 40 personas, sino a grandes comunidades de cientos o miles de personas, como ocurre en Valencia, por ejemplo, con la gestión del agua, empiezan a desarrollar, pues, estructuras de gestión que tienen una fuerte capacidad de autogestión, pero que tienen también un componente burocrático y con normas bien establecidas, etcétera, ¿no? Y pasa lo mismo con los bienes públicos estatales. Bueno, pues los bienes públicos estatales hay algunos, efectivamente, pues yo que sé, pues un hospital, ¿no?, o la cabina de un avión, o a sitios, ¿no?, técnicamente muy complejos, que, bueno, pues donde no podemos intervenir y reclamar la autogestión, ¿no? No nos podemos levantar en medio de un vuelo y exigir que queremos autogestionar el avión, ¿no? Sería absurdo, en medio de una operación, pedir al cirujano, ¿no?, que votemos a mano alzada, como queremos, ¿verdad?, que se haga esa intervención. Pero no todas las organizaciones públicas son así. Hay algunas que sí, en las que sí es posible en niveles
saltos de autogestión. Entonces yo creo que a veces en esas dicotomías todo pasa a ser una especie de pequeña comuna autogestionada o bien una especie de cárcel o un manicomio donde todo está completamente reglamentado. Y la realidad es que no es la verdad. En nuestras escuelas muchas veces se nos da la oportunidad de intervenir, en la universidad se nos da la oportunidad de tener ámbitos de autogestión. O sea, yo creo que al final se parece más a un continuo, ¿no?, con una dicotomía estricta la que existe entre los bienes comunes y los bienes públicos estatales. Y eso yo creo que también es interesante y es positivo, porque efectivamente en sociedades democráticas y maduras nos permite bueno, pues pensar que realmente los procesos de democratización pueden ser ampliados a espacios donde a menudo pensamos que no, que tiene que ser el dominio de los expertos o bien el dominio o del mercado o de quienes más saben, ¿no? Según hablabas, tenía en mente eso, el gobierno de los expertos, que a veces es la tecnocracia o una burocracia no excesivamente, pero muy cargada de cualificación o de conocimiento. Y cuando hablabas, yo pensaba en el ejemplo de bien común más claro que se me ocurre son muchos de los bienes que, por ejemplo, son característicos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, tal y como todavía existen en algunos lugares. Y pareciera que las democracias, vamos a llamarlas occidentales, como consecuencia de ese incremento de la complejidad de la gestión, se olvidan de los bienes comunes. Y sin embargo no es así. No, no es así. De hecho, si empezamos a rastrear prácticas que podrían ser entendidas de esa manera, detectamos a nuestro alrededor una enorme cantidad de procesos cooperativos y de autogestión. De hecho, lo bonito es justamente entender que al revés, que la práctica público-estatal retroalimenta la autogestión comunal, ¿no? Y pongo un ejemplo muy claro. Uno de los ámbitos donde más se ha estudiado este tipo de prácticas en sociedades occidentales, modernas, complejas, como las queramos llamar, es el cooperativismo. Sí. Hay cientos de millones, o sea, no es una exageración, cientos de millones de personas en el mundo que participan en cooperativas. En España tenemos uno de los grupos cooperativos más grandes del mundo, que de nuevo es estudiado masivamente en todos los lugares, menos en España, que es el Grupo Mondragón. El Grupo Mondragón es una de las cooperativas más grandes del mundo, de las más exitosas, y que tiene, bueno, te voy a decir, un proyecto social en marcha. En el País Vasco, un porcentaje enorme del empleo se crea en cooperativas, no solo en grandes cooperativas, sino también en pequeñas cooperativas. Y es un ejemplo extremadamente exitoso de cómo los bienes comunes están incorporados de forma cotidiana, no solo a prácticas sociales democráticas complejas, sino a prácticas económicas extremadamente complejas. Lo mismo ocurre con las cooperativas de vivienda. Las cooperativas de vivienda, no en nuestro país, donde, en fin, cualquier cosa que no sea la vivienda privada en propiedad parece una utopía anarquista, ¿no? Pero fuera de aquí, donde hay otras formas de relación con la vivienda mucho más normalizadas, las cooperativas de vivienda son una realidad que de hecho se han demostrado mucho más resistentes a los procesos de privatización y a la especulación inmobiliaria que incluso la vivienda pública. Porque la vivienda pública puede ser privatizada y en cambio las cooperativas de vivienda, digamos, los usuarios son más resistentes a los procesos de privatización por decreto, ¿no? No cambia el gobierno, llega alguien y privatiza, no. Hay una mayor resistencia cooperativa. Entonces digamos que yo creo que no es solo bueno, por poner otro ejemplo, dentro del ámbito digital también ha sido muy habitual la producción de bienes comunes digitales. Un ejemplo que usamos cotidianamente es Wikipedia, es una de las páginas más visitadas del mundo, que se rige por principios estrictamente comunales. Estrictamente comunales, eso sí que es una reproducción punto por punto de lo que se hacía en sociedades pasadas, pero también buena parte del software que manejamos habitualmente, como el navegador Firefox, por ejemplo, ha sido producido de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que pensar es, yo creo, un poco lo contrario, ¿no? No si es compatible, lo es, o sea, los bienes comunes son perfectamente compatibles con nuestras formas de vida, con nuestros procesos políticos, democráticos, sino al revés, ¿qué es lo que impide que se difundan más, ¿no? ¿Qué prácticas sociales, culturales, políticas impiden que estén más presentes en nuestras vidas con todo lo positivo que pueden llegar a tener? Sí. Y a mí ese tema me parece central, y me parece central también para el tema del ciclo, porque entiendo que los bienes comunes
o una determinada forma de entender los bienes comunes podrían ser un mecanismo para incrementar la cohesión social, reducir la desigualdad, mejorar económicamente la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, para esto yo creo que las instituciones tienen que adaptarse. Seguramente habrá que innovar, habrá que mejorar. ¿Crees que ha habido una respuesta de las instituciones a lo que yo creo que es un interés creciente por parte de los jóvenes por lo común? Porque mi impresión es que, al contrario de lo que muchas veces se plantea, las generaciones más jóvenes tienen un interés en el que prácticamente les va la vida, exagerando un poco, por lo común. No sé si ha habido una respuesta institucional. Yo creo que efectivamente mucha gente joven se ha interesado por el lenguaje y las prácticas de los bienes comunes, y de hecho, digamos que en el ciclo político que se inicia en 2011 en nuestro país, que fue un ciclo muy intenso y también muy estudiado y muy apasionante, el lenguaje en torno a los bienes comunes se generalizó, y se generalizó hasta el punto de que, bueno, pues opciones que llegaron al gobierno en algunas alcaldías llevaban la palabra común, ¿verdad?, en su nombre, pero es que se generalizó hasta el punto de que empezó a formar parte de la publicidad. Yo recuerdo la publicidad de un banco muy conocido que hablaba de lo común, somos lo común, tal. O sea, que ese interés, bueno, pues cuando lo incorpora hasta el marketing es que algo de real hay, ¿no? Los del marketing siempre tienen muy buen ojo para estas cosas. O sea, que ese interés es real, al margen de que luego se use más o menos espuriamente. ¿Por qué yo creo que a tanta gente joven se sentía interpelada o se siente interpelada, ¿no?, por ese lenguaje de los comunes? Bueno, pues porque yo creo que les permitía o les permite conectar con todos esa idea, ¿no?, de tener un proyecto colectivo al margen de la competitividad extrema del mercado, un proyecto de vida, de solidaridad, un proyecto común, precisamente, que de alguna forma se liberaba de todas esas adherencias que asociamos a el gran Estado, la burocracia, tal. Yo creo que buena parte de esas adherencias han sido un juego ideológico, han sido un juego de prestidigitación que ha fomentado la mercantilización, pero bueno, es verdad que forma parte de nuestro imaginario. Pensamos ¿no?, en lo público como algo lento, burocrático y tal. Yo creo que lo privado funciona exactamente igual, pero bueno, eso es otra discusión diferente, ¿no? Pero es verdad que lo común permitía, de alguna forma, ¿no?, reconectar con esos proyectos que impulsaron el estado de bienestar, que impulsaron el estado social, que impulsaron grandes proyectos de solidaridad y reducción de la desigualdad, liberándonos de todo ese imaginario, ¿no?, sórdido, gris, burocrático y feo. ¿Han estado las instituciones a la altura de ese desafío, de ese reto, de esa reivindicación? Bueno, pues por decirlo brevemente, no. No, más bien al revés, Yo creo que muchas instituciones lo que han hecho es utilizar, y esto es muy peligroso, utilizar justamente esa aspiración a la autogestión, a una mayor solidaridad social, etcétera, para liberarse de cualquier responsabilidad. ¿no? Y esto ha pasado y está pasando, ¿no? Es decir, que ustedes quieren autogestión, gestión comunal, por ejemplo, de una biblioteca, aquí tienen las llaves. Oiga, ya, pero yo necesito un presupuesto, un bibliotecario, una bibliotecaria. No, usted quiere autogestión, aquí tiene las llaves, ¿no? Que no quiere ustedes grandes instituciones burocráticas, estatales, las cerramos, veo que nos entendemos, ¿no? O sea, este nivel de cinismo de utilizar la reivindicación de autogestión, bienes comunales, para incrementar la mercantilización, ¿no? Y eso ha pasado también. Entonces yo creo que ahí hay que ser prudente, hay que ser inteligente en qué tipo de reivindicaciones se hacen y qué tipo de críticas a las instituciones públicas se hacen, porque es muy fácil, ¿no?, que acabe en una especie de reivindicación nihilista de algo ajeno a las instituciones públicas que se acaba solidarizando con procesos de mercantilización que atacan esas instituciones públicas, ¿no? Y de individuación. Exactamente. Digamos, ese proceso que está o que tiene su origen en las propias instituciones, paradójicamente, puede generar
incremento de la individuación que ponga en cuestión a las propias instituciones. Totalmente. Yo creo que eso también tenemos que ser muy claros, ¿no? Buena parte de los procesos de destrucción de las instituciones públicas que han sido el garante del Estado social desde los años 50 hasta hoy en buena parte del mundo ha sido impulsada desde las instituciones públicas. O sea, los procesos de mercantilización han sido impulsados salvajemente desde las instituciones públicas. Por eso yo creo que eso es lo que explica muchas veces ese interés por los bienes comunes entre las generaciones jóvenes, ¿no? Es gente que ha vivido, o sea, que ha visto en primera persona cómo ha sido el Estado quien ha impulsado la burbuja inmobiliaria, ha sido el Estado quien ha ido degradando las instituciones sanitarias, educativas, etcétera, ¿no? Así que bueno, pues las reivindicaciones desde el Estado de todas las instituciones les resultan lógicamente ajenas y cínicas, y lo entiendo perfectamente, ¿no? Yo creo que, sin embargo, ahí hay una reflexión posterior que hacer, que es que ahí sí que yo creo que la complejidad importa, ¿no? Y hay ciertas dimensiones de nuestra vida en común que, a diferencia de lo que pasaba en esas comunidades originarias, necesitan de aparatos burocráticos en el sentido, ¿no?, más noble de la expresión, complejos, que lo que tenemos que intentar es democratizar, que no sean autoritarios, ¿no?, que estén abiertos a la participación democrática, que estén sujetos a supervisión, que estén sujetos a participación. Por supuesto que sí, ¿no? Y en ese sentido creo que son compatibles con ese ideal de los bienes comunes, ¿no? Pero no aceptar tampoco esa autodestrucción nihilista, ¿no?, esa especie de enfermedad autoinmune que los ve como una especie de cáncer a erradicar, ¿no? Sí. Lo de enfermedad autoinmune me parece que se aplica claramente al... justo antes de venir no estaba en casa y entonces he entrado en la biblioteca a ver si tenían Sociofobia online, y lo he tenido que leer en inglés porque te cuento que en la biblioteca de la Universidad Complutense Sociofobia en línea solo está en inglés. Te lo digo como anécdota. Pero ¿por qué lo estaba revisitando? Porque recordaba creo que algo que creo que está directamente vinculado con este peligro de lo común, con este peligro de extinción de la idea de lo común que tú señalas y que a veces tiene su origen en las propias instituciones. Y lo encontré. Es un pasaje cortito, no lo voy a leer entero, y además como es una traducción, pues... pero tú dices algo así como que el aspecto más crudo y racista de la sociofobia, que entiendo que es uno de los principales enemigos a la idea de lo común, al menos sí. Espero haber leído bien tu libro, si no ya sería el colmo. Y dices, el aspecto más crudo y racista de la sociofobia es el temor de una invasión bárbara, sí. de una especie de erupción, y no lo digo porque esté de moda, sino porque utilizas la palabra magma, sino de holismo. Sí, porque efectivamente, ¿no? Yo creo que el individualismo se nos ha metido debajo de la piel, ¿no? No es tanto el que hagamos cosas más o menos a menudo solos o solas, podemos hacerlo, ¿no?, cuando nos apetezca, sino esa especie de miedo que tenemos a la posibilidad de liberación en común, de tomar decisiones en común. No es eso que todos hemos pensado, o sea, yo el primero, ¿no?, cuando vamos por la calle y vemos una conducta que nos parece inapropiada, y ese vota, ¿no?, y ese tiene derecho al voto y su voto vale lo mismo que el mío, y nos parece realmente indignante, ¿no? Y eso es un poco lo que, esa desconfianza en la democracia, esa desconfianza en la deliberación en común, yo creo que es la base, ¿no?, de eso que nos pasa luego cuando eso se exacerba y empezamos a tener miedo a que lleguen, ¿no?, de fuera gente que piensa con el estómago, nos imaginamos, no lo decimos, pero nos lo imaginamos, ¿no? Que no piensan tan bien como nosotros, que no están tan capacitados como nosotros, ¿no?, para deliberar, para llegar a decisiones correctas, ¿no?, como decía un premio Nobel de Literatura hace poco, ¿no?, a las buenas decisiones democráticas, a votar bien, ¿no? Y entonces nos da miedo, ¿no? No lo decimos, pero esa es un poco la base. Está presente en nuestra sociedad, pero ya claro, cuando es desde fuera, cuando son las invasiones bárbaras y lo que tememos, ¿no?, a ese holismo, a esa especie de colectivismo, comunitarismo que imaginamos ajeno a nosotros e
compatible pues, con una democracia sofisticada, digna de tal nombre. Es muy complicado luchar contra eso, porque yo creo que se nos ha metido en la piel completamente y es muy difícil de extirpar, porque es verdad que el holismo tiene muchas cosas, el holismo, el colectivismo más atávico tiene muchas cosas reprobables, ¿no? Y muchos aspectos muy negativos, pues suelen ser visiones del mundo a menudo reaccionarias, con muchas también adherencias tradicionalistas, muy sexistas pueden ser, y hay poco que celebrar, ¿no? de esas visiones del mundo. Pero yo creo que si la alternativa a eso es el individualismo más exacerbado, pues poco hemos ganado, ¿no? en ese trayecto. Y lo digital, ahí, ¿cómo ha jugado? Pues yo creo que lo digital, tal y como lo entendemos, porque yo creo que muchas veces hablamos de lo digital, es un poco como hablar de las máquinas en general, ¿no? Es muy curioso porque no hablamos de lo químico, la máquina, o de tal, pero no me parece que lo digital es todo uno, ¿no? Y además es lo uno tal y como nos lo presenta Facebook o el catálogo de MediaMarkt, no hay otras posibilidades, ¿no? Entonces, yo creo que lo digital, tal y como se ha impuesto hegemónicamente, tiende, a pesar de ciertas apariencias, a incrementar esos procesos de individualización precisamente porque lo disimulan. Yo a veces lo he comparado con los medicamentos psicotrópicos, ¿no? Y con los medicamentos que tomamos pues, para los malestares íntimos, los ansiolíticos, los antidepresivos, ¿verdad? Porque de alguna manera, bueno, pues todos entendemos que un antidepresivo no es la solución a una vida infeliz, a una vida desdichada, pero ayudan. Un ansiolítico no es la solución a una vida, ¿no? que nos resulta invivible, ¿no? por esa ansiedad que nos corroe, pero ayuda, son una especie de muleta, una muleta química, ¿no? Una especie de ortopedia. Y yo creo que pasa igual lo mismo con las redes sociales y con nuestra vida digital, ¿no? Nadie confunde a un contacto de Facebook con un amigo, nadie confunde un chat de Telegram o WhatsApp, por Dios, con una conversación, ¿no? Pero es verdad, ¿no? que llena nuestro vacío, ¿no? de alguna manera, llena nuestro vacío social, y bueno, pues esos huecos que, ¿no? Esas caras que vemos en el metro a las 8 de la mañana, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? A todos. Esas caras cuando entramos, estamos callados y levantamos la mirada del móvil y nos miramos, ¿no? Esa cara de desolación cuando vamos al trabajo, pues yo creo que nos ayuda a sobrellevarlo las redes sociales. Y por eso esa ayuda, que bueno, puede estar bien y no tiene nada de catastrófico ni de malo, y a veces yo creo que con esto también hay mucho catastrofismo, pero desde luego también deberíamos ser conscientes de los límites de todo eso, ¿no? Sí. Sí. Bueno, lógicamente César y yo habíamos hablado antes para preparar un poco porque si no esto pues se convierte en una conversación, y conversar con César es un placer, pero no estamos conversando en una cafetería, sino que se trata de generar un discurso. Sin embargo, bueno, pues yo mismo me veo tentado de plantearte temas que no habíamos... Pido disculpas por ello. Pero ahora sí voy a plantear uno abiertamente del que habíamos hablado cuando preparábamos un poco esta conversación, y lo voy a plantear ya porque creo que está directamente vinculado a esta línea de discurso que estás construyendo y que además está vinculado a una de tus últimas obras. Es la igualdad de oportunidades, porque si las redes sociales son el ansiolítico que consigue al menos mejorar los síntomas de esta fragilidad del vínculo social, ¿no? que nos hace sobrellevarlo, etcétera, etcétera, seguramente la igualdad de oportunidades sería una cura más real, ¿no? Porque significaría que podemos construir una sociedad basada en lo común, en la participación de todos en lo común, etcétera, etcétera. Sin embargo, algunas personas pensarán, bueno, si no se leen más que el principio de tu libro, que tú estás en contra de la igualdad de oportunidades. Y me temo que no es exactamente así. No es exactamente así. Yo creo que la igualdad de oportunidades es lógicamente
un ideal muy, muy deseable en muchos ámbitos de nuestra vida. O sea, yo creo que en cualquier proceso competitivo, y hay muchos procesos competitivos que son extremadamente deseables, a lo que tenemos que aspirar es que haya efectivamente igualdad de oportunidades, ya sea un partido de fútbol, una competición deportiva o un proceso de selección, por ejemplo, para una beca académica. Todos queremos que nos opere la cirujana, ¿no?, mejor dotada y no alguien que pasaba por allí o era primo de no sé quién. Es perfectamente razonable y yo creo que es un ideal que debemos cultivar. Lo que yo desconfío es de que efectivamente la igualdad de oportunidades sea un ideal igualitarista suficiente para el conjunto de la sociedad, donde en principio yo entiendo que no deberíamos aspirar a estar viviendo permanentemente en un proceso competitivo, como si nuestra vida fuera un gran estadio de fútbol o una gran oposición o un gran proceso competitivo para obtener una beca, ¿no? Yo creo que eso es una degradación de los ideales igualitaristas. Yo creo que eso es una igualdad un poco degradada. Creo que a veces, si cala como horizonte ético, normativo y político el discurso de la igualdad de oportunidades, es porque se confunde, yo creo, con otra cosa, que es también perfectamente razonable, que es la movilidad social horizontal, que yo creo que esto es totalmente razonable. O sea, a cualquiera le debe, o sea, que cualquier sociedad democrática tiene que aspirar a que, bueno, pues que cada uno o cada una se dedique a lo que mejor se le da, sin importar pues la posición de partida, su herencia familiar, quiénes sean sus padres, que si eres buena para ser ingeniera, no importa que tu padre sea fontanero y que llegues a serlo. Eso es perfectamente razonable. Lo que pasa es que la igualdad de oportunidades a menudo conecta con un asunto un poco diferente, que es la meritocracia, ¿no? Se entiende como íntimamente conectado con la meritocracia. Y esto es otra cosa un poco diferente, porque lo que implica es que deben existir diferentes remuneraciones, diferentes premios, diferente prestigio para distintas ocupaciones. Y esto es muy diferente, porque una cosa es que cualquiera pueda llegar a ser ingeniera y otra muy diferente es que las ingenieras tengan que ganar más que otras posiciones sociales. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y yo creo que muchas veces se confunden. Entonces, yo creo que muchas veces lo que ha pasado es que se ha utilizado el discurso de la igualdad de oportunidades como un mecanismo para justificar la meritocracia y para extirpar otras formas de igualdad finalista, vamos a llamarlo así, ¿no?, muy vinculadas a los ideales democráticos clásicos, ¿no? Y nos han difundido unos modelos de igualdad muy limitados, que básicamente se limitan a decir, bueno, la igualdad, como mucho, ¿no?, puede aspirar a garantizar una especie de control antidoping social, ¿verdad? O sea, a garantizar que nadie hace trampa al inicio, que nadie entra con recomendación de papá, que nadie entra, ¿no?, pues con una especie de anabolizantes sociales por allá, y luego a competir, ¿no? Bueno, sabemos que ni siquiera es verdad que ese antidoping, ese control antidoping funciona, está trucado y aquí todo el mundo va, a unos pocos van dopados de EPO hasta las cejas, ¿no?, de EPO social, y han ido a unos colegios especiales y conocen al consejero delegado y bueno, o sea que eso no funciona, ¿no? Pero aunque funcionara, sería un ideal, yo creo, muy limitado, ¿no? Porque yo creo que lo que la democracia nos prometía no era que cada cual recibiera lo que se merece. Lo que nos prometía la democracia era que cada uno reciba lo que necesita para desarrollarse como persona. Y eso es otra cosa un poco diferente. Te van a acusar de comunista. Bueno, hay acusaciones peores. La meritocracia, de hecho, se ha confundido en el discurso con la igualdad de oportunidades. Eso es interesado, seguramente. Sin duda. Sí, de hecho la meritocracia, cuando aparece, la primera vez que se usa la palabra meritocracia, es divertido esto, es en sentido irónico, o sea, se usa como algo negativo. Cuando la persona que lo inventa lo inventa como algo negativo, sí, para describir una distopía. Sí. ¿Por qué? Pues porque efectivamente la meritocracia es el discurso de siempre de las élites. Las élites siempre han defendido su posición de privilegio como la consecuencia natural del mérito. Si tuviera que buscar una palabra para traducir aristocracia sin emplear una raíz griega, no se me ocurriría nada mejor que meritocracia, porque los nobles siempre han defendido, siempre han dicho, no, nosotros somos nobles no por capricho, es que somos mejores.
Es que tenemos más mérito. ¿El mérito antes era lanzar muy lejos una lanza? Bueno, ahora que luego era ser hijo de no sé qué conde y ahora es dirigir una empresa. Bueno, pero siempre se ha intentado justificar esa posición de privilegio por el mérito, ¿no? Es decir, que yo creo que tenemos que desconfiar de la meritocracia porque es un discurso legitimatorio, es un discurso de legitimación de la desigualdad, no es una explicación de la desigualdad, es un discurso de justificación de la desigualdad. Que se ha aprovechado el discurso de la igualdad de oportunidades, ¿no?, para tratar de dulcificar esa justificación de la desigualdad, ¿no? Diciendo, no, si nosotros nos hemos esforzado mucho, ¿no? Realmente, porque es verdad, todo el mundo pensamos que nuestros privilegios son merecidos, los que sean, como varones, como europeos, como profesores de universidad, porque sí, nos hemos esforzado, es verdad que la mayor parte de nosotros no nos han regalado los privilegios que tenemos, todos pagamos nuestra hipoteca, todos hemos estudiado para llegar a donde estamos, no vemos los microprivilegios, o no micro, a veces macro, ¿no?, de los que hemos disfrutado, ¿no? Hay gente a la que sí se lo han regalado, pero la mayor parte no. La mayor parte de la desigualdad social no funciona así, sino que funciona a través de distintos esfuerzos, pero esos esfuerzos han sido realizados con lastres muy diferentes. A veces con doping también, muy diferente, ¿no? Y eso no lo vemos, es invisible. Por eso, pero como es tan invisible, funciona muy bien el discurso de la meritocracia, ¿no? Porque es fácil hacerlo pasar por igualdad de oportunidades. Yo, de hecho, creo que uno de los grandes problemas de las democracias contemporáneas, o al menos de la nuestra, tiene que ver con ese tipo de confusiones, que seguramente no sean producto del azar, lógicamente, sino que son culturalmente reproducidas generación tras generación. De la misma manera que no era casual que hace 30 años las carreras universitarias que tenían un, entre comillas, menor valor de mercado, estuvieran pobladas sobre todo por mujeres y no tanto por hombres, por poner solo un ejemplo, ¿no? Eso no puede ser azar, tiene que haber algo más. Totalmente. Y el discurso de la meritocracia, tal y como tú lo planteas, queda desvelado. Claro. Bueno, todavía de hoy lo sabemos muy bien, ¿no? Las carreras de más valor de mercado están menos masculinizadas, siguen estando algunas de ellas muy masculinizadas, pero en cambio lo que está inalterado completamente es la composición de clase de esas carreras universitarias. Los hijos de las clases medias altas y sobre todo altas van mucho más a menudo a ingenierías, carreras técnicas con altos salarios, que medicina, efectivamente, ¿no?, que los hijos e hijas de clases trabajadoras, que van mayoritariamente a humanidades y ciencias sociales, ¿no? Eso es así a día de hoy. Yo no dudo del esfuerzo de esos jóvenes que van a ingeniería, estoy seguro que han estudiado un montón de matemáticas, no me cabe la menor duda, ¿no? Pero pensar que eso es fruto del azar, en fin, como yo lo veo como sociólogos, sabemos que no es así. Es complicado. ¿No? Has mencionado la clase social, quiero decir, y bueno, pues en aquello que escribes y también cuando te escuchamos en conferencias, a mí hay algo que me llama poderosamente la atención, porque hay un discurso, además este es paralelo, al que tú planteas. Tú planteas que las clases sociales no solo siguen ahí, sino que tienen la misma o más importancia que cuando Marx, bueno, no sé si tanta, pero cuando Marx las veía por su ventana en Londres, ¿no?, en Inglaterra. Y eso, como tú muy bien sabes, no encaja con un discurso, además dentro de la sociología contemporánea, que señala que, bueno, las clases sociales han perdido importancia. En este contexto, en el contexto de este ciclo, ese predominio de la clase, que tiene que ver con el conflicto, al fin y al cabo las clases están en conflicto, ¿cómo se relaciona con el conflicto intergeneracional? Sí, es una cuestión muy importante, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar, yo creo que a veces lo que ocurre es que los discursos acerca de las clases sociales se enarbolan de una manera muy burda, ¿no? Como si efectivamente viviéramos todavía en la Inglaterra del siglo XIX. Lo que es totalmente cierto es que la composición de clases en todos los países occidentales y muy en particular en España es muy compleja.
es muy compleja. Y hay distintos conflictos y distintas alianzas entre las clases que no queda para nada reflejado en algunos lemas como el del 99% frente al 1%. Ese es un conflicto que existe. Claro que estamos el 99% en lucha, o deberíamos estarlo contra el 1% porque tenemos intereses enfrentados. Pero hay otros conflictos más desagradables de plantear, que es el del 30% contra el 70%, y que es un conflicto muy real, ¿no? Donde hay lealtades y luego con subgrupos a su vez diferentes que no tienen que ver con eso, como el de los propietarios de vivienda pagada frente a los que no tienen la vivienda pagada o viven de alquiler. O sea que hay, o atendiendo a la composición del mercado de trabajo, los que tienen tenemos un trabajo estable, bien pagado y con derechos frente a los que no lo tienen. O sea que lo que es cierto es que esa composición de clases es compleja. Eso yo creo que es algo que sí que hay que tener en cuenta. Y dentro de esas complejidades, un elemento muy importante que va cobrando mucho peso, en particular en nuestro país, es el conflicto intergeneracional. Porque efectivamente hay todo un segmento de la población que va acumulando derechos laborales, derechos sociales, que vivió un poco es que no me atrevo a decirlo así, porque sí, el auge, ¿no? Lo poco de estado de bienestar que ha habido en este país, que ha podido acceder, por ejemplo, a jubilaciones, no sé si dignas, pero desde luego más dignas que las que había en el pasado, que ha podido pagar sus hipotecas, que ha tenido efectivamente un conjunto de derechos laborales y sociales que no se pueden comparar con los del resto de Europa, pero a los que las generaciones más jóvenes lo ven casi como una utopía. Yo tengo, por ponerlo en un ejemplo muy gráfico, ¿no? Yo tengo un amigo sindicalista, es un chaval, tiene 30 años, ya somos jóvenes hasta los 50, ¿no? O sea, pero bueno, es un chico relativamente joven para lo que se llama joven ahora, que es sindicalista, y me contaba que ha tenido que renunciar a hacer trabajo sindical en su propia empresa porque cambia de trabajo cada 3 meses. Y es sindicalista, o sea, es alguien que lleva militando en un sindicato desde hace décadas, pero dice, es que no tiene ningún sentido que yo intente organizar nada en mi empresa porque cada 3 meses cambio, así que lo que hago es ayudar a los compañeros que tienen un trabajo estable, ¿no? Ese es el horizonte, ¿no? Donde es que no puedes hacer ni siquiera trabajo sindical. Entonces, yo creo que claramente hay un dato. En España, el 74% de las familias viven en vivienda en propiedad pagada, el 50%, el 24% con hipoteca. Solo vive en alquiler menos del 20%, porque la otra es en cesión gratuita. Sí. El 20%, pero claro, de ese 20% es mayoritariamente gente joven. Gente joven. ¿Por qué las políticas de todos los gobiernos que ha habido en este país en materia de vivienda son las que son? Pues porque saben que sus votantes no son esos jóvenes, porque saben que no son esos jóvenes que viven de alquiler, porque saben que la mayor parte de sus votantes tienen vivienda y que tienen vivienda ya pagada, además. Y que de hecho, que muchos de ellos son rentistas. De hecho, muchos de ellos son rentistas, pequeños rentistas, no solo grandes rentistas, sino pequeños rentistas. Y es un conflicto generacional. Dicho esto, creo que en la actualidad a veces se magnifica o también, ¿no?, se tiende a hacer lo que hacían esos que enarbolan el conflicto de clases de una forma muy grosera. Se hace lo mismo con el conflicto generacional, ¿no? Como explica, por ejemplo, muy bien algunos comportamientos electorales. Podemos predecir con la variable generacional muy bien el comportamiento generacional o cierto comportamiento electoral. Cierto comportamiento electoral, pues ya parece que es la variable fundamental. No es verdad. ¿Por qué? Pues por ejemplo, porque dentro de las propias conflictos generacionales también hay conflictos de clase. Sí. Hay gente que está pasándolo muy mal porque no puede pagar el alquiler, pero alguna de esa gente va a heredar, otra no. Alguna gente va a heredar cuando desgraciadamente, ¿no?, sus padres, sus familiares fallezcan, Dios no lo quiera, sea lo más tarde posible, pero van a heredar pisos en propiedad y otros no. Algunos de esos van a encontrar la manera de tener un nicho laboral estable, porque bueno, en algún momento la gente mayor se jubilará y algunos derechos laborales preservarán y otros no. Esa dualización del mercado laboral se va a preservar y de hecho lo que vas viendo a medida que pasan los años es que hay gente que con todas esas desigualdades generacionales le va mejor que a otra. Y yo creo que ese discurso del conflicto generacional a veces infravalora, o más bien lo infravalora mucho, eso
conflicto, cómo persevera los conflictos de clase dentro de esas desigualdades intergeneracionales, ¿no? O sea, de alguna manera el conflicto de clase sería el sustrato, claro, o la primera capa, ¿no? Claro. Sobre la que contemplamos otros conflictos que están directamente influidos por esa desigualdad. Pero yo creo que pasa en otros muchos ámbitos, ¿no? Pasa con la educación, pasa con la desigualdad de género, pasa, ¿no? que efectivamente hay desigualdades que tienen su propia entidad, que no son epifenoménicas, que no son epidemias, son muy reales, muy reales, pero que a menudo están atravesadas por conflictos socioeconómicos de clase muy potentes, prolongados en el tiempo y que se tienden a reproducirse, ¿no? De forma larvada y que cuando menos te lo esperas reaparecen, ¿no? Y que yo creo que es muy importante tenerlos en mente, ¿no? ¿Y tú crees? Esta es una de esas preguntas que yo no debería formular, pero bueno, como bueno, en el calor de la conversación. Por ejemplo, aquí en este mismo ciclo, la semana pasada se habló de la vivienda como un elemento central de dificultad de las personas jóvenes. Y de hecho se discutió al respecto. Entiendo que el planteamiento que estás haciendo viene a señalar que ese tipo de conflictos no tienen su origen en lo generacional, sino que tienen su origen básicamente en lo socioeconómico, y que la reproducción de las desigualdades sociales tiene estas consecuencias ahora y puede tener otras en el futuro. O sea, el origen efectivamente de ese problema es que bueno, la vivienda en propiedad forma parte del ADN, ¿no? del ADN social español. O sea, es que es lo más básico de la estructura social española después de la República, a lo largo de toda la dictadura de Franco, está la vivienda en propiedad, ¿no? Y no fue un accidente, ¿no? Los gobiernos de Franco impulsaron la vivienda en propiedad como mecanismo, ¿no? de pacificación, esa fase famosísima, efectivamente, ¿no? De que quiero un ministro muy inteligente que tuvo Franco, que dijo aquella frase legendaria: quiero un país de propietarios, no de proletarios. Ese ha sido un mecanismo que posteriormente ha sido empleado pues por Margaret Thatcher, por ejemplo, en Inglaterra, y en otros muchos gobiernos, como un mecanismo de pacificación social, porque efectivamente es algo bien conocido. La vivienda en propiedad nos hace a todos, no es una crítica, más conservadores, apacigua el conflicto social, no por nada, sino de verdad, porque si tienes tienes más que perder, si tienes una hipoteca que pagar, si tienes una vivienda en propiedad, pues tienes más que perder, asumes menos riesgos políticos, sociales, ¿no? Y eso tiene un coste, tuvo un coste brutal durante la burbuja inmobiliaria, tuvo un coste brutal durante la gran recesión a partir de 2008. Parece que se nos ha olvidado las decenas de miles de desahucios que ha habido en este país, el drama social que ha supuesto eso a unos niveles increíbles, y lo ciego que hemos sido frente a todo ese dolor, y yo no sé, o sea, es que recomendaría a cualquiera que vaya un día a presenciar lo que es un desahucio, de una familia. O sea, hay que verlo, hay que vivirlo para darte cuenta del dolor que supone algo así, y el drama que supone a día de hoy el hecho de para muchos jóvenes no poder emanciparse, la incertidumbre permanente de si va a poder pagar al mes siguiente, ¿no? El alquiler, la incertidumbre de no poder hacer un proyecto de vida. Si es que al final es eso, es que parece que estamos discutiendo sobre si el termostato está más alto, sobre tienes un piso en un barrio o otro. Estamos hablando de la posibilidad de tener un proyecto de vida, de pensar si quieres formar una familia, quieres dedicarte a esto, quieres vivir aquí, si quieres tener hijos o no tenerlos, o irte a vivir en una comuna, o hacer lo que quieras con tu vida. Que es lo que uno espera de una democracia que funcione y sea un hogar social para individuos autónomos, adultos, y capaces de autogestionar su propia vida, ¿no? Es de lo que estamos hablando. Y la base misma material para algo así es un lugar donde caerte muerto, que es al final lo que pedimos, ¿no? Sí. Bueno, es que es la parte del proyecto común que le corresponde a las personas jóvenes en este caso. De hecho,
voy a pedir que pongan otro vídeo. Claro que sí. Y esto sí que no estaba preparado, de verdad. O sea, estaba preparado en otro momento. Pero es que esta reflexión que estás haciendo a mí me parece vital, porque al fin y al cabo lo que se está señalando es la necesidad de que todas las personas, incluidas las personas jóvenes, que no son personas adultas incompletas, sino que son personas, puedan construir su biografía. Y yo a veces tengo la sensación de que a muchas personas jóvenes esto se les está negando. Total. Y que no nos damos cuenta de las consecuencias que tiene en la vida de esas personas. Entonces hay un vídeo que no es un vídeo, sino que es un conjunto de experiencias de personas, algunas están aquí y se lo agradezco, y que me gustaría que vieran. Durante la pandemia, pues fue un momento bastante duro. Lo atravesamos mi pareja y yo en un piso de 27 metros cuadrados, aquí en el distrito de Ciudad Lineal, en Madrid. Y bueno, yo como estaba trabajando en esta época de figuración de cine, eso se cerró. No, porque se cancelaron todos los rodajes. Y entonces me quedé sin trabajo. En el caso de mi pareja sí estaba trabajando, pero le hicieron un ERTE. Y bueno, el alquiler no se redujo y vivíamos prácticamente del sueldo con el ERTE que tenía mi pareja, porque yo no cobraba ninguna prestación por desempleo ni nada, y del dinero que podían darnos mis padres desde Sevilla. Aún así tuvimos que, como bien dice, llegar a recurrir a Cáritas, que nos acogió desde el primer momento muy bien para una ayuda, sobre todo en la alimentación. Bueno, fue en alimentación concreto. Estuvimos como 3-4 meses recibiendo comida de esta organización. A día de hoy tengo un trabajo, tengo una carrera profesional, tengo un objetivo y por primera vez, y estoy trabajando mucho para que por primera vez sea yo la que elija dónde quiere trabajar y de alguna manera con quién. Creo que estoy en esa situación y quiero luchar porque ahora tengo más recursos para defender que tengo esa situación privilegiada. Ya veremos si lo consigo, yo lo voy a intentar. Y aunque las condiciones económicas en mi caso han mejorado, la idea de trabajo que nos transmiten todos los días es una mentira. La realidad laboral es una jungla y los trabajadores estamos completamente desprotegidos. Y escapar de esa realidad laboral en la que se sufre como trabajador no puede consistir en repetirse una y otra vez en que solo es trabajo, porque se dice que el trabajo ocupa 1/3 de nuestro día. Sí, pero es que resulta que los otros 2/3 los invertimos en curarnos las heridas que nos provoca el trabajo y en seguir estando en forma para seguir trabajando. Entonces, es como cuando se oye lo de que hacer de tu pasión tu profesión, ¿no? Es como, claro, pues si no era suficiente las horas que le echabas al trabajo, súmale las horas que le estarías dedicando a tu pasión y ya haces todas las horas del mundo. Durante la pandemia, una de las cuestiones más desagradables en mi experiencia que tuve fue la de la crisis de ansiedad que padecí. Esta crisis ya la había tenido hace tiempo, pero ya estaba totalmente recuperado y curado desde que llegué a Madrid, en el cual llevo ya más de 4 años, pero volvieron durante la pandemia. Como decía, vivía en 27 metros cuadrados, vivíamos 2 personas, mi pareja y yo, y bueno, toda la situación tan inestable, no solo con los datos que veíamos de la pandemia, sino la inestabilidad laboral, el no saber el futuro que
que teníamos y cómo se iban aconteciendo el panorama a muchos niveles, pues me acrecentó esa ansiedad. En un primer momento, pues ni llamé, los primeros meses, ni llamé a Sanidad porque sabía de que, bueno, tuve un caso cercano de un positivo por coronavirus que fue tratado y luego terminó en la UCI, aunque salió de allí, de que no cogían los teléfonos. Una vez que ya se recuperó en cierta manera ese colapso sanitario, digo en cierta manera porque todavía a día de hoy no se ha recuperado por completo, ya empecé a llamar telefónicamente, a ir presencialmente y bueno, no, la cita nunca me la dieron presencial y a través del teléfono lo único que hacían era recetarme ansiolítico y antidepresivo en menos de un minuto. Yo llegué un día con una crisis de ansiedad bastante fuerte al hospital y allí sí me dijeron que me tenía que ver un psiquiatra, pero no estaba en ese momento en el hospital. Entonces me derivaron de que mi centro de salud me tenía que derivar, perdón la redundancia, a un ala de psiquiatría donde me tuvieran que ver. En ningún momento me llamaron, yo insistí llamando a mi centro de salud, pero jamás me dieron una cita presencial con psiquiatría, con el departamento de psicología, con quien fuera pertinente. Finalmente yo empecé a medicarme con ansiolítico antidepresivo, pero tardé una semana porque veía que no me estaba beneficiando y que no era una manera de curarme. En realidad mis problemas necesitaban otro apoyo que no fuera el farmacológico. Y afortunadamente, pues bueno, ya cuando la pandemia iba cesando, al menos las restricciones fueron quitándose en muchos aspectos, pues fui recuperándome. A día de hoy estoy, creo que casi totalmente recuperado, pero vamos, quiero dejar claro que en ningún momento finalmente la atención sanitaria fue buena conmigo en relación a la salud mental. Mi sueño principalmente es trabajar con algo relacionado del mundo jurídico, porque para mí el mundo jurídico implica valores como la justicia, valores como la igualdad, valores como la libertad que están recogidos en nuestra Constitución y son valores superiores a los que yo tengo mucho apego desde que soy muy pequeño. Una de las profesiones que más me llama la atención es la profesión de juez o la profesión de fiscal, porque precisamente defienden esos valores de los que yo he hablado y que son valores que yo creo que no se cumplen muchísimo en la sociedad en la que nos encontramos. Y estar cerca de esos valores y sobre todo pues poder utilizar esos valores para reformar un poco, aunque sea un pequeño cacho, este mundo, es lo que a mí me interesa y mi propia vocación, como he dicho antes, que el derecho es algo vocacional para mí. Bueno, aquí se me ocurren muchas cosas, pero dos. Primero, los jóvenes no tienen problemas de salud mental, porque eso no. Y dos, que esto lo tenía notado, los jóvenes son desapegados, ¿no? O no tienen un apego por valores sociopolíticos. ¿Qué te sugiere? Bueno, lo primero que me sugiere es la lucidez, ¿no?, con la que las personas que intervienen en esos vídeos son capaces de analizar no solo lo que les pasa, sino lo que nos pasa, ¿no? Me ha gustado mucho una intervención en la que justamente diagnosticaba un aspecto de la crisis social que vivimos, o de las crisis sociales que vivimos solapadas desde hace años, que es la pérdida de libertad. Yo creo que eso es algo que muchas veces regalamos el valor de la libertad, ¿no?, a quienes han incendiado estas crisis sucesivas, cuando de lo que se trata al final es de eso, de que se nos priva de la capacidad de elegir no caprichosamente como quien elige un champú en el supermercado, sino de elaborar, ¿no?, un proyecto de vida colectivamente en común. Y eso es lo más triste, lo más trágico, sobre todo cuando hablamos de personas jóvenes, que es
que están en ese momento en el que una persona pues, ¿no? debería poder hacer un proyecto de vida, ¿no? Me ha parecido muy lúcido. Y lo mismo por lo que toca a lo que comentabas, ¿no? de la salud mental, que me ha llamado la atención la enorme clarividencia con la que se identifican no solo los propios problemas, sino la raíz y el contexto en el que todos esos malestares, ¿no? acaban concretándose en ansiedad, en tristeza, en depresión, en enfermedad, en suma, ¿no? Pero que efectivamente forman parte de un contexto mucho más amplio que requiere tanto medidas sanitarias como medidas sociales, como en general, ¿no? un entorno más amigable. Y efectivamente, ¿no? lo que decías también, y supongo que en relación a muchas de las cosas que han planteado las personas que intervenían, pero sobre todo en la última intervención, ¿no? Yo estoy muy cansado de cierta culpabilización de las personas jóvenes, normalmente muy cínica, muy elitista también. En el ámbito educativo es terrible, ¿no? Permanentemente se acusa a la gente joven, ¿no? de ser terriblemente ignorante. Antes sí que estudiábamos, el BUP de antes era maravilloso, no como ahora con la ESO, no saben nada, no saben escribir. Nada. Bueno, que sepáis que todos los datos que tenemos objetivos dicen lo contrario, o sea, que el nivel educativo no deja de crecer, que todas las imágenes edulcoradas y doradas de cómo era la educación antes son mentiras. Lo único que pasaba es que llegaba menos gente a la universidad, porque todo el mundo se quedaba por el camino, llegaba el 1% a la universidad y efectivamente ese 1% de hoy es mucho mejor que aquel 1% de antes, sin comparación. Los estudiantes de hoy están ese 1% mejor cualificado, eso es infinitamente mejor que el de antes. Y los que están por debajo también están mejor educados, tienen más capacidades en todos los aspectos, matemáticos, lingüísticos. O sea que todo eso es una gran farsa, una gran mentira. Pero me indigna particularmente cuando eso se lleva al terreno de los valores. Cuando se lleva al terreno de los valores, ¿no? Como si, de nuevo, las generaciones de no se sabe cuándo, si es ¿no? antes de 1982, antes de 1992, no se sabe cuándo, ¿no? Fueran ¿no? Personas extremadamente virtuosas, normalmente hombres extremadamente virtuosos, respetuosos de la ley, ¿no? Honorables, morales en su vida privada, por supuesto, ¿no? Bueno, solo por poner un dato, ¿no? El penúltimo gobierno de José María Aznar, por poner un ejemplo, podría haber puesto otro, 12 de sus 14 ministros han estado imputados. 12 de sus 14 ministros han estado imputados. Ese es el ejemplo de moralidad, y ya digo, podría poner de otros gobiernos, no es porque me sé ese dato, ¿no? Bueno, no sé, si pusiéramos, ya que ha salido el Fondo Monetario Internacional, parece la cueva de Alibaba. Eso es que realmente es extraordinario, ¿no? Que alguien se atreva, alguien de esa generación, lo que debería, como también señalaba alguien, debería pedir perdón en todo caso, ¿no? O sea, que tenga un poco de vergüenza pertenecer a esa generación, ¿no? Y ya atreverte a dar lecciones morales a gente en la que hay, por supuesto, comportamientos inapropiados, como ha habido siempre, pero donde yo lo que veo es realmente mucho esfuerzo, mucha voluntad, y de hecho lo que hemos vivido en la última década, porque yo creo que también hay que tener un poco de mirada larga, hay un poco de mirada sociohistórica larga, es seguramente el ciclo político más importante que ha habido en este país en los últimos 50 años, donde ha habido una de las mayores apuestas por la democratización, ya dirá la historia si fallida o no, pero una de las mayores apuestas por la democratización más arriesgadas, más originales, ¿no? Que más obstáculos se han encontrado, y protagonizado por gente joven. Eso ha sido así. Ha sido gente de entre 18 y 30 años la que ha protagonizado ese ciclo, que lo ha tenido todo en contra. ¿No? Y que intentó dar un vuelco a cómo se vivía la política y la cultura en este país, y que por cierto cuando lo intentaron, ¿de qué se les acusó? De adanistas. Sí. De adanistas. Es que no queréis aprender nada, es que lo queréis inventar todo, fundad un partido, si lo fundas pues entonces no, resulta que es que eres un populista, has venido aquí a destruirlo todo, no respetas las instituciones, ¿no? O sea, yo creo que tener un poco también, cuando vimos esas cosas, ¿no? Los jóvenes solo les interesa el botellón, etcétera, etcétera. Sí. Necesitamos también tener un poco de mirada hacia lo que ha pasado, quién ha protagonizado, ¿no? Los escándalos de corrupción, ¿no? En este país, qué generaciones y qué edades y qué grupos sociales, y quiénes en cambio hicieron un esfuerzo enorme, y lo siguen haciendo, por cambiar algo en este país, ¿no? Es cierto.
Además, contra viento y marea, quiero decir que es uno de los peores momentos de nuestra democracia, porque así fue, independientemente de las filias y las fobias ideológico-políticas. A mí hay una cosa que me preocupa, pero tal vez lo voy a dejar para el final. Como ves, al final nos hemos enrollado y no me gustaría, si a ti te parece bien, César, cerrar, todavía nos queda un poquito, pero en la sesión anterior no hubo intervenciones de las personas que están en el público, no sé cómo llamarlo, y me gustaría que si alguien, me gustaría mucho, y estoy seguro de que a César también, sí, que si alguien quiere plantear alguna cuestión, que lo haga. No tiene por qué ser preguntas, pueden ser interpelaciones, discusiones. Sí. Que... Ah, bueno, sí, claro, sí. Comentarios. Es el momento. Yo sufro mucho porque con César durante muchos años he podido hablar con él en el pasillo y ahora se me acaba. Entonces, bueno, si quiere, Said, por supuesto. Creo que te van a pedir que uses el micro, imagino, para la grabación. Perfecto. Bueno, yo una pregunta en relación con la igualdad de oportunidades. Y has dicho que la meritocracia justifica de alguna manera la igualdad de oportunidades. Yo lo entiendo más como que la meritocracia justifica lo que es el triunfo de la mediocracia, o sea, de la mediocridad de la sociedad. Es decir, no estoy en un puesto porque me lo merezco, sino estoy en un puesto porque aparento que me lo merezco. No sé si piensas de esa manera. De facto es así, o sea, estoy de acuerdo en que es así, ¿no? Y de hecho, bueno, ya que comentabas en el vídeo que te interesa el ámbito jurídico y muy en particular las oposiciones de jueces y fiscales, yo creo que es un ámbito donde eso se ve muy bien, ¿no? Donde las redes, el capital social, las redes de contactos, etcétera, pues desempeñan un papel enorme y donde, bueno, pues los intentos de reforma de los sistemas de reclutamiento de jueces y fiscales han sido permanentemente obstaculizados por esas élites sociales a las que efectivamente les viene muy bien blindar todo ese espacio de privilegio, ¿no? Así que yo creo que de facto es así. Lo que pasa es que al margen de eso, yo lo que diría es que aunque fuera verdad, yo creo que eso es incompatible con la democracia, ¿no? Porque ¿qué justificación hay para decir no? Si te das cuenta es una especie de chantaje. O sea, ¿por qué demonios? ¿Qué justificación tiene un médico, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que es una profesión admirable, todos lo hemos respetado mucho, nos han ayudado durante la pandemia, les aplaudimos. Pero ¿qué justificación tiene un médico, por ejemplo, para decir no, yo si no me subes el salario un 10%, voy a hacer mi trabajo un 10% peor? Pues su única justificación es que su trabajo es muy importante y los demás no lo podemos hacer. Pero es un chantaje que no tenemos por qué tolerar. Y además es que es muy discutible que la gente funcione así. O sea, ese es el comportamiento de un niño malcriado, al que hay que estar sobornando todo el rato para que se porte bien. Pero los adultos no nos portamos así. De hecho, muchas veces pasa, y eso es algo que yo me sorprendió mucho haciendo investigación empírica, que personas que tienen trabajos mal pagados y poco prestigiosos les importa mucho su trabajo. Sobre todo cuando tiene un cierto sentido, cuando le encuentran sentido. Cuando te echan de tu trabajo cada semana, cuando es una cosa muy alienante como ser teleoperador, no. Pero, por ejemplo, los camareros y camareras que tienen trabajos terribles, es un trabajo terrible, pero les importa hacer bien su trabajo, les importa dar de comer bien a la gente. Los empleados de limpieza, que es un trabajo terrible, muy mal pagado, les importa limpiar bien. Cuando no lo hacen bien, les molesta muchísimo y se preocupan, ¿no? Entonces yo creo que esa idea de que el incentivo económico, la desigualdad, que además es un incentivo comparativo, porque tú lo que quieres no es ganar X que te permita tener una casa digna, no, quieres ganar más. Quieres ganar más, que es una cosa diferente. Quieres ganar más, es comparativo, ¿no? Y de hecho, yo esto también lo que decía antes Esteban, y con independencia del enfoque ideológico, yo creo que esto es muy importante. La igualdad durante mucho tiempo fue un ideal político muy transversal. Sí. Por ejemplo, piensa lo siguiente, ¿no? En todos los países de Occidente hubo tasas de impuestos para las rentas más altas de más del 90%, con gobiernos de derechas y de izquierdas. Eso significaba que si ganabas más del equivalente a unos 100.000 euros actualmente,
actualmente, cada euro adicional el Estado se quedaba con el 90%, ¿vale? Con 9 céntimos los 90 céntimos de cada euro. Eso con gobiernos de izquierdas y de derechas. Era un ideal transversal, porque se consideraba que ciertos niveles de remuneración o patrimonio eran incompatibles con la democracia, que amenazaban la democracia, ¿vale? Y eso yo creo que sigue estando ahí latiendo. Tú le preguntas a la gente más conservadora o que cree más en la meritocracia, que te dicen, no, es que no podemos ganar todos lo mismo, hay niveles de responsabilidad, ¿no?, que necesitan un salario mayor, y tú les dices, vale, no pasa nada. ¿Cuánto? Claro. ¿Cuánto? Dime, no digas más, dime cuánto. 3 veces más, 5 veces más. O sea, no conozco de verdad a nadie que diga 20 veces más. En el IBEX 35 hay empresas como Naturgy, por ejemplo, los que ahora nos cobran esos dinerales, donde la diferencia entre los directivos y el empleado medio, no el que menos gana, el medio es de 400 veces a 1. 400 veces a 1. Esos son los niveles de desigualdad que hay en nuestra sociedad. O sea, no es de 3 a 1, no es de 5 a 1, no es entre un médico o una doctora, ¿no?, y la de recepción. No. Estamos hablando de unas desigualdades descomunales. Si nos vamos ya al nivel internacional, ya eso es otro nivel, ¿no? Eso es terrible, porque además las democracias se construyeron sólidas en los cimientos de la igualdad. Y no hay que ser demasiado clarividente, no hay que ser clarividente para sospechar que desigualdades de ese tamaño ponen en riesgo los fundamentos mismos de la democracia. No ya de la democracia como la conocemos, sino de la idea de democracia, incluso tal y como surgió en Europa en su momento, ¿no? Claro, porque lo que significa es que efectivamente hay riquezas, patrimonios que votan y su voto vale más que el de nuestros parlamentos. Y eso es así. O sea, es que, y lo acabamos de ver, pues hay patrimonios que votan en las leyes que, por ejemplo, podrían regular el alquiler en este país. Hay intereses que votan, son votos ocultos, que no los vemos, pero que determinan qué se puede hacer y qué no se puede hacer. A mí, bueno, ya estamos en el tipo de descuentos. Sí, no, y además ya hemos llegado a esa parte que yo te decía, César, no podemos, que decía, no, vamos a prepararlo, no, ahora ya los temas están surgiendo ya de manera, pero yo creo que, bueno, el hilo conductor es claro porque además se lo das tú de una manera clarísima, pero hay un tema que hemos comentado en algún momento, que ha surgido aquí, y es esa idea de los jóvenes desapegados de todo, ¿no? Un poco como tú decías, como si los jóvenes de hace, bueno, no voy a hablar de 50 años, como si cuando nosotros éramos jóvenes viviéramos en una especie de adultez prematura, donde nos preocupaban las cosas más serias del mundo, etcétera, etcétera. Yo... en fin, creo que todos hemos sido jóvenes, ¿no? A mí una cosa que me preocupa mucho, y tú lo has mencionado antes, y es el asunto de esa acusación de los jóvenes y el desapego por la política. A pesar de que empíricamente, como tú muy bien señalabas, es evidente y se puede constatar que no es así. Y yo tengo una preocupación, yo creo que la compartimos mucho, y ya sé que a veces es de mala educación hablar de política, pero voy a ser mal educado. Me pregunto si, y esto es una pregunta que yo tenía aquí apuntada para hacerte, es si a ti no te parece paradójico que hablemos de desapego entre los jóvenes en el tema de la política, cuando los políticos adultos han situado 52 voces que conculcan los principios básicos de la democracia en su discurso en lo que sería nuestra Cámara de Representantes. Sí, totalmente. Yo creo además que es digno de echar la mirada, de nuevo, de echar la mirada atrás y recordar cómo ha pasado eso, ¿no? O sea, que cómo ha pasado que la derecha radical, en mi opinión, lo siento si hay alguien que le moleste, la derecha radical antidemocrática ha entrado en nuestro Parlamento, ¿no? Y es digno, o sea, y me hace pena que lo pensemos porque España era una excepción.
era una excepción en el contexto europeo. O sea, en España la derecha radical era marginal, no tenía representación parlamentaria. Digamos que en todos los países de nuestro entorno, desde hace muchísimo tiempo, había una extrema derecha xenófoba, racista, neoautoritaria, que tenía una presencia de en torno al 10, el 15% del electorado. Eso es la normalidad en todo nuestro entorno. España era la excepción, era de nuevo una excepción estudiada. Igual que se estudió el 15M, igual que se estudió la cooperativa de Mondragón. La gente, a mí me han entrevistado bastantes investigadores extranjeros preguntando por qué en España no hay partidos de extrema derecha con... y era complicado de saber por qué, ¿no? Pero efectivamente, y sobre todo en el contexto de la crisis, porque cuando la crisis económica en todo el mundo dio alas a la reacción más neoautoritaria, en España pasó lo contrario. Sí. Y yo decía, bueno, pues porque pasó lo contrario. No, yo no sé muy bien por qué, no, seguramente no seamos mejores, pero pasó lo contrario. Pasó por una serie de polvos de hada políticos, de magia, de efervescencia política. Pasó lo contrario, que las dinámicas más democratizadoras, emancipadoras, con aciertos, con errores, con ingenuidades, con todo lo que se quiera, pero circularon por el lado bueno de la historia, ¿no? Nuestras corrientes democráticas. Se pidió más igualdad, se pidió democracia real para todos, se pidieron digamos, reivindicaciones, yo creo que nobles. Se pueden estar de acuerdo en cómo se vehicularon o no, pero yo creo que se pidieron, hubo movilizaciones nobles que circulaban por el lado bueno de la historia. Y creo que justamente lo que explica esa irrupción tan súbita, mucho menos gradual, por cierto, que en otros países de Europa, es la manera en la que esas reivindicaciones de los jóvenes, ese intento de que el cambio fuera por el lado bueno de la historia, fue cercenado desde los medios de comunicación, desde las instituciones políticas, desde el Código Penal. No olvidemos que la ley Mordaza surgió precisamente al calor de esas reivindicaciones. O sea, de manera sistemática se intentó cercenar ese proceso de movilización impulsado por los jóvenes. Y bueno, pues no es de extrañar, efectivamente, cuando se obtura el lado bueno de la historia, las corrientes sociales no se paralizan, ¿no? Se dirigen al lado malo de la historia. Y así es lo que tenemos. Un partido de derecha radical, por cierto, con un voto también muy rejuvenecido. Sí. Las peleas de la derecha, como las de la izquierda, se explican en parte por dinámicas de conflicto generacional. Del mismo modo que los partidos de la izquierda, ¿no? Pues surgen nuevos porque no ha habido renovación en el interior de los viejos, lo mismo pasa con los de la derecha, ¿no? Sí, es preocupante. De hecho, por ejemplo, Sebastián Rinken, que es un investigador del CSIC, sí, está en el IESA, está en Córdoba. Él tenía un proyecto de investigación que trataba de explicar por qué no había... Claro, yo le dije, un día en broma le dije, pues te van a quitar la financiación, porque quería explicar por qué las actitudes hacia las personas migrantes en España eran mucho menos beligerantes que en otros países del contexto europeo. Vino a un curso de migraciones y le dije, Sebastián, te van a quitar los fondos, porque claro, eso ya se ha acabado. Pero cambió de un año para otro, fue impresionante. O sea, en España era una excepción porque la migración no aparecía, pero es que no me acuerdo, ni en los 20 primeros problemas, no. Era completamente marginal. Sí. Aparecían los políticos, sí, la clase política, los jueces, el paro, los bancos, la situación económica. Y era una excepción en toda Europa y buena parte y en Norteamérica, o sea, en prácticamente todo Occidente, donde se atribuía a la migración toda clase de sí, problemas. Eso ha cambiado muy, muy rápidamente, pero fue durante muchos años. Teníamos un entorno, en ese sentido, yo creo, social, mucho más propicio para profundizar en la democracia que otros lugares de Europa y de las democracias occidentales, ¿no? Y lamentablemente lo desaprovechamos. Y lo desaprovechamos porque no supimos escuchar a los jóvenes. Esa es la realidad. ¿Y tú crees que eso ya es irreversible? No lo creo. Yo creo que si algo hemos aprendido de estos últimos 10, 15 años es que
En ciertos momentos al menos, ¿no? La historia es mucho más efervescente de lo que nos pensamos, ¿no? Que todo aquello que nos habían dicho que era para siempre, inamovible, que no iba a cambiar, y que si cambiaba iba a ser, ¿no? el caos, el nihilismo, pues podía cambiar, ¿no? Parecía que cualquier cosa que fuera una alternativa al bipartidismo era, ¿no? Abrir las compuertas a la sinrazón más absoluta, y bueno, pues no pasa nada, ¿no? Y se llegan a coaliciones como se hace en el resto de Europa, y más o menos los políticos discuten y no pasa nada, ¿no? Y quién sabe, ¿no? Incluso al construir vivienda pública podría no ser la hecatombe económica que nos anuncian. No, yo creo que hay más... O sea, que las cosas cambian a veces más rápidamente de lo que nos imaginamos, y que hay ciclos políticos más cortos de lo que nos creemos, y que en este país ha habido partidos políticos de muy corta vida, muy exitosa, pero muy corta. No voy a hacer leña del árbol caído, pero bueno, se me ocurren unos cuantos ejemplos, ¿verdad? De partidos que parecía que iban a ser la alternativa a los hegemónicos y tradicionales y han desaparecido prácticamente. Bueno, pues yo creo que eso es perfectamente posible, revertir algunas dinámicas muy preocupantes que están teniendo lugar ahora, ¿no? César, ya se nos ha hecho la hora. Nos quedan 2 minutos, porque además nos han pedido, y además hay que hacerlo mucha puntualidad. Aquí hay personas jóvenes y hay personas que no somos ya jóvenes. No, yo tampoco. Quiero decir que este es aunque seamos poquitas personas, yo creo que sí es un buen ejemplo de cómo nos podemos interesar por las mismas cosas. Y si me permites decirlo, creo que la forma en la que transmites tu pensamiento y tu pensamiento mismo nos ayudan a reflexionar de esta manera. Así que yo creo que ha sido un lujo compartir esta hora y media contigo. Bueno, estoy seguro de que ha sido un lujo compartir esta hora y media aquí contigo. E insisto, yo personalmente me llevo El otro día le decía a una persona de CaixaForum, yo le decía, bueno, si es que yo como académico, a mí me da igual que venga mucha gente, a mí lo que me importa es el contenido, de qué llenamos los espacios. Y hoy yo, me voy a casa feliz. Gracias, de verdad, César. Y bueno, aunque seamos poquitos, le podemos dar un aplauso si agradeceros tanto a CaixaForum como a ti y a todas y todos los presentes pues la asistencia, ¿no? Y me quedo con esa idea, ¿no? Frente a esa idea de conflicto intergeneracional, la idea de construir comunes precisamente intergeneracionales que tienen que ver con esa idea de construir proyectos de vida para todos, para los que ya lo tenemos un poco más avanzado ese proyecto, pero para quienes lo están justamente ideando ahora. Sí. Nada, gracias, César. Y muchas gracias a todos y a todas. Gracias.